Saludos mi gente de Almirante Soy. Hoy desde Isla Colón, Carenero, les estaremos presentando una entrevista con los Diablitos Tun Tun del grupo Finos y Elegantes Crew. Muy buenas tardes mi gente bocatoreña y de Almirante Soy. Nos encontramos en Carenero, Isla Colón, y hoy les vamos a hablar un poco sobre la cultura de los Diablitos Tun Tun. Buenas tardes, ¿usted nos puede decir su nombre? Buenas tardes, sí, mi nombre es Carlos Wilson, conocido como el Búhos. Queríamos hacer algunas preguntas acerca de lo que ustedes se están dedicando ahora mismo. Bueno, hoy en día estoy representando el grupo Finos y Elegantes Crew, ya que tiene un mes de haberse formado, ya que estamos tratando de realzar la cultura y tratar de darle a entender a la gente que no todo aquel que se viste de diablo es maleante como lo pintan. Háblanos un poco acerca de la jerarquía que ustedes llevan. Bueno, en lo que se trata de mí, yo vengo jugando Diablo desde el 2006. Empecé mi primer año aquí en Boca del Toro, en un grupo conocido como Soprano. Empecé en ese grupo bastante tiempo, casi 3 años, de ahí me salí, decidí ser independiente. ¿Qué significan los colores para los Diablitos? Bueno, los colores solamente son 2, rojo y negro. El rojo representa la sangre derramada por los esclavos y el negro es la oscuridad en la que vivíamos todos los opresores. ¿Usted nos puede decir cuánto tiempo les conlleva a ustedes elaborar una de estas máscaras? Bueno, en realidad, a lo que sé, el artesano que me confecciona mi máscara, él por lo general toma de 25 a 30 días en confeccionar una máscara. ¿Y qué precio lleva conseguir una de estas? Hay bastantes precios. Hay precios para máscara Borri, hay precios para máscara humana y evolución. Por lo general esta viene siendo una evolución, la cual el precio valorado está en 300 a 350. Esa puede ser también una evolución, la cual puede llevar el mismo precio. Igual esta, que también viene siendo una ser humana, que también puede estar entre los 200 palos, y esta que también es evolución. ¿Cuántos integrantes tiene el grupo Finos y Elegantes Crew? Bueno, el grupo Finos y Elegantes Crew tiene un mes de haberse iniciado, un mes y medio de haberse iniciado, y tenemos actualmente de 25 a 30 integrantes, lo cual está dividido en Panamá Centro, Colón y Boca del Toro. ¿Cuántos integrantes más o menos hay acá en Bocas del Toro? Ahora mismo tenemos de 9 a 10 integrantes en Boca del Toro, teniendo un líder del grupo que viene siendo como el diablo de jerarquía de nosotros entre los 10, que es Oscarín, muchos lo conocen, es uno de los diablos más viejos del grupo aquí en la isla. Ahora nos encontramos con el señor Leonardo Vergara, que nos va a hablar un poquito más acerca de este grupo. Bueno, le podría comentar sobre el grupo, que somos bastante nuevos. El grupo es nuevo, pero los integrantes tenemos una trayectoria bastante amplia, ¿no? Estamos hablando de integrantes que tienen de 20 a 25 años en lo que es el juego, hasta 30. Por lo menos por mi parte puedo decir que tengo en lo que es el juego de Diablo recorrido continuo, puedo decir que 8 años. Pero desde el 1983, ya me manejaba en lo que era la cultura Congo Diablo. Hay un datito de que usted no es de Panamá. ¿Usted nos puede decir de dónde es? Bueno, como sabrán, se supone que la página es de Almirante Soy. Bueno, de Almirante Soy. ¿Qué llevó a Matute a emigrar a Panamá? Bueno, la verdad, primeramente, los estudios. Al yo salir de 6º año, tuve que emigrar a Panamá por el tema de la universidad. Para el tiempo estamos hablando de 1992, 93, lo que era estudios aquí en lo que era Boca del Toro, Almirante, Changuinola no era tan... Así que eso fue lo que inicialmente me hizo viajar a Panamá, ¿no? Luego de ahí, trabajo. En Boca del Toro, lastimosamente, lo que es el fuente de trabajo no hay. Y hoy en día
todavía se ve que lastimosamente los bocatoreños quisieran estar aquí, pero no hay fuente, y las fuentes que hay lastimosamente son extranjeros que abusan de los locales. ¿Cómo exhortarías tú a los jóvenes a que siguieran realizando nuestra cultura que está casi muerta? Ok, ¿de qué manera los exhortaría? Que se empapen un poco más en lo que es su país. La cultura de una persona es la personalidad, es la raíz de un pueblo. O sea, el pueblo somos todos, ¿no? Y si tú agarras y dejas la cultura a un lado, te estás dejando tú mismo hacia un lado, ¿no? Para mayor información, ustedes nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, Finos y Elegantes Crew. Ahí tenemos bastantes entrevistas, incluso que le hemos hecho a una de las primeras reinas Congo, que hoy en día cuenta con 89 años. Esta señora es algo increíble, y los exhorto nuevamente a que sigan nuestra página, Finos y Elegantes Crew. Y le agradezco a nuestros compañeros de Almirante Soy por darnos la oportunidad de expresarnos, y los felicito porque esto que están haciendo hacía falta en nuestro pueblo bocatoreño. Agradecido con la invitación de parte de Finos y Elegantes Crew, aquí le dejamos sus redes sociales para que se inscriban y le den su apoyo. No olviden suscribirse, interactuar y darle like a nuestra página, porque de Almirante Soy.